Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí en la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de las Pascuas, para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Vemos acá que el tema principal es el complot para matar a Jesús. Como vimos y hemos visto en las lecciones anteriores, siempre cuando Jesús hacía un milagro, hizo tantos milagros que dice la palabra que si, mismo Juan inclusive lo escribió, que si hubieran escrito todos los milagros de Jesús, no hubieran alcanzado las bibliotecas días de hoy. Sin embargo, como dije al principio, Juan solo se centró en mencionar los 6. Y cada vez que Jesús hacía un milagro, había mucha gente que creía en él. Entonces, a los líderes religiosos siempre les preocupaba eso, de que habían más creyentes, habían más adeptos para seguir a Jesús, y eso les preocupaba, porque en vez de ir a llenar las sinagogas, creo que las sinagogas estaban vacías. Lo mismo está pasando hoy en día, inclusive con la Iglesia Universal, ¿verdad? Están preocupados inclusive los mandamases de Roma, ¿verdad? Cuando ven que sus templos están vacíos. ¿Por qué? Porque cada día se están agregando más hijos del Señor en las iglesias evangélicas alrededor del mundo. Y eso mismo les preocupó a los líderes religiosos, que tenía muchos adeptos, muchos creyentes. Y este último milagro, que un milagro sorprendente que vimos el domingo pasado, ¿verdad? La resurrección de Lázaro,
de un hombre que había sido enterrado, ya había estado 4 días en la tumba, y viene Jesús y lo resucita, lo saca de la tumba. Eso hizo que más gente siguiera a Jesús. Por eso dice acá, ¿verdad?, que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y eso es lo que pasa con los líderes religiosos. En vez de alegrarse, ¿verdad?, en vez de, qué bueno que está, van más creyentes en Dios, en Jesús. No, les preocupaba más porque estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos nunca aceptaron a Jesús como líder. Ellos creían que Jesús posiblemente lo iban a nombrar hasta rey. Y posiblemente dijeron, bueno, si a este nos van a nombrarlo como rey, bien va a venir Roma, nos va a querer invadir, nos va a querer destruir la ciudad. Eso pensaban ellos. Y eso por eso tenían miedo de darle énfasis a la personalidad de Jesús. Entonces, acá vemos uno de los pasajes en el cual estos líderes religiosos montan prácticamente un complot para matar a Jesús. Una conspiración, podemos decir también, que es casi sinónimo de conspiración con complot. Y una conspiración siempre han sucedido a través de la historia de la humanidad. Lo hemos visto nosotros acá en Guatemala, cuando hay golpes de Estado. Y una conspiración o un complot es un entendimiento en secreto entre varias personas, ya sean militares o civiles, con objeto de derribar el poder establecido con vista a atentar contra la vida de una o varias personas. Esa es una conspiración. Y hemos visto, como le dije en la historia, ha pasado en nuestro país. Y estos líderes religiosos, preocupados con eso, de que estaba jalando mucha gente, se empezaron a preocupar. Pero no solo este es un complot que encontramos aquí en este pasaje. Inclusive en el próximo domingo tenemos el tema que Jesús es ungido en Betania y va a la casa de Lázaro, y ahí encontramos también desde el 9 en adelante que hay un complot contra Lázaro, contra el que había resucitado inclusive a Jesús. No solo querían matar a Jesús, sino que también a Lázaro, imagínense. ¿Por qué? Porque él era un testimonio viviente, ¿ya? Entonces a ellos no les convenía que Lázaro estuviera testificando de que Jesús lo había resucitado. Y también querían matar a Lázaro. Y eso es lo que pasa hoy en día. Satanás siempre está al tanto de que el evangelio sea detenido a nivel mundial. Vemos conspiraciones no solo en nuestra iglesia, nosotros nos ha pasado ya, ¿verdad? Ya 2 veces nos han dividido la iglesia. Han conspirado contra la iglesia Calvary en Guatemala. Y no digamos otras. Y ahorita hay una iglesia grande en Guatemala, no quiero mencionarle porque estamos sacando en internet, pero que está también llevando conspiraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen franquicia de iglesia a nivel mundial, y todo porque han hecho cosas que aparentemente son ilegales, pero no son ilegales. Simplemente lo han hecho porque otros lo hacen, ¿verdad? Y hay conspiración con cierta iglesia, y así ha sido siempre con la iglesia de Cristo. Satanás siempre monta personas para poder destruir la iglesia, y siempre lo ha hecho para destruirla, pero la iglesia nunca será destruida. ¿Por qué? Porque más poderoso es con el que estamos, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que realmente nos lleva, nos saca prácticamente de apuros. Miren los evangelios. Si vemos por ejemplo en Mateo, podemos encontrar 3 versículos con intento de matar a Jesús. Los evangelios casi 9 encontré. Por ejemplo, Mateo 12:14 dice: y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Imagínense. En Mateo 26:4-5 dice:
y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y en el tercer pasaje de Mateo dice, venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y si vamos a Lucas también menciona, por ejemplo, Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podían hacer contra Jesús. En el 19:47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y Lucas 22:3 también dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre de Iscariote, el cual era uno de los números 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y este pasaje que estamos viendo también, ¿verdad? Juan capítulo 5 lo mencionó, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y también es otra de las razones. Una porque jalaba gente y otra porque hacía las cosas según los religiosos, ¿verdad?, en contra de las leyes mosaicas. Porque hacían las sanidades en el día de reposo, sábado, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales encontramos la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí este pasaje que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, Satanás siempre va a tener gente atrás. ¿Se recuerdan que siempre Jesús dijo, bueno, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás mismo, ¿verdad? Y él siempre va a estar en lucha y en contra de las cosas eternas, en contra de la iglesia, en contra de cada hijo de Dios, para destruir, porque a eso vino Satanás, ¿verdad?, a dividir, a destruir y a matar. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia en Jesús, ¿verdad? Y por eso vemos acá, ¿verdad?, que Jesús empieza de nuevo en estas amenazas. Veamos entonces el siguiente pasaje. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Miren aquí, ¿se recuerdan que los fariseos creían en la resurrección de los muertos? Los fariseos creían que el cuerpo humano tenía un alma, un espíritu, pero el otro grupo, que eran los que dirigían el templo en ese entonces, que eran los saduceos, resulta que ellos no creían en la resurrección. Entonces, había división entre ese dos grupos, ¿verdad? Pero acá vemos que cuando hacen una conspiración, un complot para matar a Jesús, ahí están unidos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Eso hace Satanás. ¿Ah? Hasta une al enemigo con tal de destruir. ¿Ah? Pero entonces acá no les importaba lo que creían cada uno de los grupos, sino que estaban unidos a destruir al líder. Y eso es lo que pasa hoy en día también en esas iglesias. A veces alguien está sobresaliendo en la iglesia y viene alguien, por celo, vamos a destruir a este líder, ahí trata la manera de moverle la silla. Y eso nos ha pasado a nosotros también acá. No nos hemos escapado, ¿verdad? Pero amados hermanos, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Así que no hay quien me vaya a mover. Dice Pablo en 1 Corintios, del 15, el 1 al 4, dice de esta manera: de nuestro mayor énfasis no cayese sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice, eso es que el tema del Evangelio, los autores del Evangelio hicieron lo que Pablo haría también más tarde, 1 Corintios 15, 1 al 4, ¿ya? Pero dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, dice Pablo,
el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así estaba profetizado, y así tenía que cumplirse, ¿verdad? Y Pablo por eso decía, él afirmativamente, creyendo en esas promesas, en los eventos que Jesús había pasado, ¿verdad? Y dice, 48, y le dejamos, así todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren el temor que tenía esta gente. Tenían temores de que iban a ser invadidos, de que si Jesús iba a ser líder o rey, iban a ser invadidos por los romanos. Sin embargo, a pesar que ese temor, eso sucedió y se cumplió en el año 70, cuando el rey Tito de Roma llega a Jerusalén, invade Jerusalén, la quema, la destruye y saca a todo el mundo. Ellos lo vivieron y Jesús mismo lo profetizó, ¿verdad? De que ese templo donde estaban no iba a quedar piedra sobre piedra, porque iba a haber destrucción. Así que, amados hermanos, esto es lo que realmente la palabra dice, ¿ya? Que el problema realmente no es el ser humano, no es el que no quiera creer, sino que realmente el ser humano se deja llevar de las voces del enemigo para no creer la verdad. A veces el ser humano cree más en la mentira, y por eso dice el Señor, bueno, como no creen en la mentira, pueden mandar espíritus engañosos, ¿verdad? Y ahí sí cree la gente, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, creen, si en la iglesia hay milagros, ahí sí me va a quedar, porque ahí sí creo yo que los milagros. Mucha gente cree solo en los milagros. Creen los milagros, pero no se convierten. Simplemente son seguidores de un líder, porque ahí en esa iglesia hay milagros. Pero no le conocen. Ese es el problema. Simplemente se vuelven religiosos. Bueno, religiosos sí, ¿no? Solo va a la iglesia, recibe, canta, convive, pero nada de experimentar el amor de Dios en su corazón. Y ese es uno de los problemas. Entonces este grupo, como le dije, unidos, se volvió un grupo diabólico, podemos decir así. ¿Por qué? Porque estaba en contra de las cosas que el Señor estaba haciendo, ¿ya? Y por eso ellos estaban preocupados, ¿ya? Si no vamos a dejarlos, y los van a nombrar como rey. Y miren más adelante, inclusive vamos a ver, ¿verdad? Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, ¿verdad? Y peor que todo el mundo, ¿verdad?, se algarabía y tira sus palmeras, sus mantos. ¡Ja! Más enfurecidos los religiosos. Y esa es la señal para allá, sus últimos días de Jesús. Pero entra así como rey, va. Y ellos más preocupados todavía. Así que, amados hermanos, dijeron ellos esto, ¿verdad? Pero, como les dije, se cumplió. Veamos en los otros pasajes. Entonces, Caifás, verso 49, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por él, por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar
en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Miren qué interesante este pasaje. Acá, Caifás era realmente el jefe de los sacerdotes. Y lo dijo, ¿verdad? Lo profetizó. ¿Por qué? Porque realmente, pues, Dios usa hasta el diablo, hasta el mentiroso para tal de cumplir sus propósitos. Entonces, acá prácticamente él dice, bueno, no nos conviene que perezca un pueblo, no que una persona perezca por un pueblo y por los que están dispersos. ¿Esos dispersos quiénes son? Todo el resto de la humanidad, pues, prácticamente. Se está refiriendo a los dispersos de judíos, ¿verdad? Pero ahí alcanzamos nosotros, ¿ya? Porque Jesús no solo vino para el pueblo judío, sino que para todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces, prácticamente no iba a ser detenido, iba a ser cumplido tal como se había sido profetizado a través de Isaías, a través de Jeremías, ¿ya? Entonces, acá vemos pues de que Caifás, ¿verdad?, afirma que él iba a morir en vez de que un pueblo pereciera, aunque realmente, como les dije, el pueblo siempre pereció, pero años después, en el año 70, ¿verdad? No se escaparon de esa predicción que hizo Caifás, ¿verdad? Veamos el siguiente capítulo, versículo. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Desde que ese día ya habían acordado matarle. Ya habían inclusive regado a todos los líderes. Bueno, si lo miran a la próxima que tengan una reunión, este Jesús, nos avisan. Y no sabían que también estaban trabajando con Judas, ¿verdad? Iscariote. Pero ya estaban preparando todo con tal de detener y matar a Jesús, ¿verdad? Y por eso, en esos intentos que yo les mencioné, les hablé en los otros evangelios, él siempre se lograba escapar de esa multitud, ¿verdad? Y así que este fue prácticamente el fin del ministerio, así podemos decir, del Señor públicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese milagro es el que sorprendió a muchos, dio muchos seguidores, y eso, como dije, los líderes se preocuparon demasiado. No nos conviene que este hombre siga predicando, porque nos está dividiendo, ¿ya? Entonces, por eso ellos procuraban ver cómo matar a Jesús. Pero veamos, por eso Jesús dice, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Imagínense, así, o sea que Jesús, ¿verdad?, se tomó su tiempo para estar con los discípulos, ¿verdad? Ahí cuando él aprovechó anunciarles también su muerte, ¿ya?, que ya iba a ser la hora. Entonces los preparó para ese momento, ¿verdad? Pero él se alejó, como dicen, hizo su retiro, ¿verdad?, con los discípulos, para prepararlos espiritualmente. Sabían que iban a ser dispersos, se iban a dividir también los discípulos, el momento cuando su líder iba a ser muerto, ¿verdad? Entonces, pero dice que se fue a una ciudad. Efraín realmente es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Se recuerdan que estaba entre Efraín y Manasés, ¿verdad? Estaban cerca, estaban más o menos en medio del territorio de Palestina, y muchos creen que era la ciudad donde él estuvo, prácticamente era Betel, ¿ya? Betel, cuando se recuerdan que Jacob salió huyendo, ¿verdad?, de su hermano Esaú,
y llegó a ese lugar y ahí, ¿verdad?, puso una piedra, ¿ya?, para recordar, ¿verdad?, que Dios le había guardado, y ahí Dios le apareció en Betel, ¿verdad? Y entonces mire todo lo que tiene en la Biblia, realmente al principio en el Antiguo Testamento es una figura de lo que va a suceder más adelante, ¿verdad? Entonces, vemos pues de que acá Jesús prácticamente deja de presentarse públicamente por las amenazas de muerte. No es que tuviera él miedo de morir, no, él sabía muy bien que iba a ser muerto, pues, ¿verdad? Pero no a pedradas tampoco, ¿ah? No a palazos o no a balazos, sino que tenía que ser, ¿qué?, crucificado, ¿verdad? Entonces tenía que llegar la hora de su sentencia. Entonces dice acá, se acercaba la Pascua a los judíos, veamos 55 al 57 al final. Se acercaba la Pascua a los judíos y muchos subieron, dice, de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlos. Se dan cuenta que todo estaba preparado ya. ¿Ya? Ya habían regado la bola, ya habían regado la noticia, que si aparecía por ahí, enseñando, o predicando, o sanando, les avisara al concilio, mayormente, a los líderes religiosos, porque ya no podían soportar que Jesús siguiera siendo proselitismo, un político, ¿eh?, cuando anda buscando seguidores, ¿verdad? Entonces ellos le tenían un temor tremendo a Jesús, porque ellos, bueno, este ya nos vino a destruir nuestra religión, porque no hace las cosas que nosotros hemos estudiado en los 5 libros de Moisés. Pero se recuerdan que Jesús mismo les dijo, bueno, si ustedes hubieran creído a Moisés, hubieran creído a mí. Pero como no han creído ni en Moisés, solo simplemente teoría, ¿verdad?, y nada de práctica. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en el Evangelio también. A veces solo somos teoría y nada de práctica, ¿verdad? Pues Jesús realmente quiere que seamos hombres y mujeres prácticos, que pongamos en fe, en la fe en acción, ¿ya? ¿Cómo Dios nos puede nosotros probar si realmente no vamos a hacer las obras? Porque la fe hay que probarla a través de una obra, o sea, un milagro, ¿ya? Algo que el Señor, ¿verdad?, nos puede mostrar para aumentar nuestra fe, ¿ya? Entonces dice que esa multitud venía de Jerusalén a purificarse antes de la Pascua. ¿Se recuerdan que ahí en la Pascua fue donde realmente a Jesús prácticamente lo crucifican, ¿verdad? Pero dice, al cumplir este ritual se reunieron multitudes que fueron a Jerusalén para purificarse, ¿verdad? Así que el Sanedrín, ¿verdad?, estaba ya preparado para poder prender a Jesús. Y lo peor del caso, que no solo tenía todo preparado, sino que también estaban viendo cómo uno de los líderes, que era Judas Iscariote, ¿verdad?, hasta se dejó de sobornar, ¿eh?, por ellos, hasta le dieron 30 piezas de plata, ¿verdad?, con tal de que entregara a Jesús, y lo hizo, ¿ya? Así que, amados hermanos, en este pasaje que hemos visto, que después de ver un escenario de un milagro extraordinario, mejor dicho, de Lázaro, de levantar a los muertos, y muchos creyeron en Jesús, pero también muchos que inclusive siguieron a Jesús, comieron con él en la multitud de los 18 o 20,000 personas, a la hora, se dividieron.
lo traicionaron. Porque miren, aquí vemos que un grupo, inclusive dice que de los que estaban ahí de testigos de la resurrección de Lázaro, fueron con los líderes religiosos. Miren, Jesús hizo esto. Entonces siempre, en vez de estar agradecido, en vez de creer en Jesús, mejor se rebelaron contra él. Fue tremendo, ¿verdad? Y a veces nos puede pasar a muchos esto, que después de estar 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, que en los últimos días en el hecho de nuestra muerte, qué triste negar a Jesús. Ya hace como un par de años viví la experiencia él fue mi amigo, inclusive lo jalé para que me ayudaran seguros y en bienes raíces. Lo jalé para los reuniones internacionales, llegó a ser presidente. Y él me contaba muchos milagros que él había recibido de parte del Señor. Y uno de los milagros un día inclusive me contó que no tenía ni gas para cocinar, no tenía ni pisto para poder comprar el gas. Sin embargo, él por fe le dijo, Señor, a la esposa, no sigue cocinando. Y la estufa siempre encendida. Aguantó 15 días más y el tambo vacío. Es un milagro que él mismo me lo contó. Imagínense. Otra vez la refi también, igual. Pero a la hora del hecho, a veces la fe falla. Porque cuando yo llego al funeral y le pregunto a la esposa y al hijo, mire, ¿cómo estaba él con usted? ¿Estaban sirviendo al Señor? ¿Estaban yendo a la iglesia? No, él tenía como 6 meses de no ir a la iglesia. ¿Cómo es él? Según yo estaba asistiendo a la iglesia. No, había dejado visitar la iglesia por 6 meses. Y cae en esa depresión y se muere. Qué triste llegar a eso, que nuestra fe falle. Por eso, en conclusión de este pasaje, cuando vemos que muchos enemigos quieren matar a Jesús, quieren destruir el ministerio de Jesús en la tierra, me gustó este pasaje que Lucas 22:32 lo encontramos. Cuando le dice el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué lo dijo? Se lo dijo el Señor a Pedro. Porque se conocía la debilidad de Pedro. Jesús conoce nuestras debilidades también. ¿Hasta qué extremo podemos nosotros fallar? Y saben ustedes que esa es la intercesión que hace Jesús hoy en día por todos nosotros. Que los que hemos creído en Él, nuestra fe no falle, sino que nos mantengamos con esa fe viva, esa fe en acción, porque el Evangelio es acción. No es solo teoría como estos grupos religiosos estudiaban los 5 libros del Pentateuco de Moisés, pero de nada les servía. Porque a la hora de poner a prueba su fe, no tenían nada de fe, esa confianza en Dios. Por eso rechazaron a Jesús. Eran unos simples religiosos. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando usted evangeliza a alguien, se toma usted como un religioso. ¿Ya? No quiero mencionar aquí qué tipo de religiones, pero las más predominantes. Usted le habla de Jesús. Uno le dice, no, yo lo tengo, dice, ¿ah? Y se confirma que sí lo tienen en su corazón, pero son religiosos. Otros dicen, no, yo creo en Jehová, ¿ah? Y solo mencionan Jehová, pero no Jesús. Otros no creen, no, Espíritu Santo no, hombre, él estuvo nada más un tiempo aquí en la tierra, él ya se fue.
Niegan que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Son religiosos. Pero el Señor Jesucristo dijo, a mí me conviene irme porque yo no os dejaré huérfanos. Yo enviaré al Consolador para estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros y por eso está con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando abrimos el corazón a Jesús, el Espíritu Santo entra y mora en nosotros. ¿Verdad? Y ese es uno de los problemas hoy en día de muchas personas. ¿Qué dicen? Yo he creído en Jesús, pero no mora Jesús en su corazón. No dejan que el Espíritu entre en su corazón. Por eso en esta mañana yo quiero preguntar, ¿todos tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿O hay alguien que todavía no ha abierto las puertas de su corazón para que Jesús entre a morar en él? Porque Jesús es un caballero en el cual Él no abusa de nadie, no entra así nomás, como hace Satanás. Satanás sí, se mete a toda persona, cuando quiere meterse, se mete. Él es un intruso. En cambio, Jesús no. Él espera que usted y yo abramos el corazón para invitarlo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo de esas almas. Por eso pregunto en esta mañana, si alguien no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, yo le invito en esta mañana para que lo reciba. Porque si no lo recibe, las consecuencias son graves. Y son graves eternas. Rechazar a Jesús se refiere a una muerte eterna, pero en el infierno. Pero claro, no, ahí va a seguir vivo, pues, ¿ya? Pero sufriendo. Pero muchas religiones hoy en día le andan predicando ahí, no, el infierno no existe. Así como los saduceos, no creían en el alma y en el espíritu, así andan muchos grupos ahí predicando. Con otro nombre, ¿no? Ya no se llaman saduceos, con otro nombre. Que niegan que inclusive Satanás existe. Por eso, amados hermanos, Calvary, no dejemos de predicar esta palabra. Porque el único que nos guía a toda verdad es el Señor Jesucristo y tenemos que hacer obediencia a su palabra. No a otros libros que escriba el pastor X. No quiero mencionar nombres tampoco. Porque hay muchos que se dirigen a los libros de los pastores, ¿verdad? O a líderes. Y hasta se convierte en un bestseller, ¿verdad? Inclusive, pues mucha gente lo compra y abandonan la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, no abandonemos el estudio de la palabra del Señor. No nos conformemos con venir aquí cada domingo estudiando el pasaje. Deberíamos de ir adelantados, estudiando el libro de Juan. No nos conformemos con solo estudiar este libro acá, sino que agarremos un libro del Antiguo Testamento también y estudiémoslo. En lo devocional. ¿Por qué? Porque realmente el Señor quiere que nosotros realmente obedezcamos la palabra desde el primer libro hasta el último. Así que cerremos nuestros ojos. Yo, antes de dejar este lugar, quiero preguntar si hay alguien que quiera rendirse al Señor. Haga esta oración conmigo. Porque la asistencia de la iglesia no le va a salvar, sino que solo Cristo lo puede salvar, porque Él es el único, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana,
mi amigo, mi amiga, que me escuchan por vía internet, o los que están acá, yo le quiero decir que la única forma de salvarse de una condenación eterna es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que repita conmigo esta oración. De los que están escuchándonos por vía internet, repita conmigo. Y de los que están acá en este lugar también, si usted no lo ha entregado, su vida al Señor, hágalo en este momento. Señor Jesús, en esta hora vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Creo que moriste en la cruz de Calvario por mí y por toda la humanidad, y que resucitaste al tercer día, estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Perdóname, Señor Jesús, por todo lo que he cometido, y de aquí en adelante te seré un siervo fiel. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.